En voz alta, platicando entre amigas sobre el incómodo proceso de ser líder. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro 7º episodio del año. El día de hoy Número de traemos la suerte. Número de la suerte, sí. El día de hoy traemos un episodio que complementa muy bien los episodios anteriores. Seguimos en la línea de temas de liderazgo y vamos a hablar de los estilos de liderazgo y de cómo encontrar nuestro propio estilo de liderazgo. Es un tema importante para las personas que están empezando en el mundo laboral, para las que ya están manejando equipos y también para cualquier tipo de persona que no esté en un ambiente de oficina o corporativo, pero tenga que liderar una casa, liderar de repente a la familia, cualquier otro tipo de organización. Entonces, ¿por qué elegimos este tema? Ay, pero no les he preguntado cómo están, chicas. Clau, muy bien, Clau, muy emocionadas. Bien. Siempre saludando a la audiencia. Entonces, retomando, ya sé que están bien, les decía que este tema es importante porque a veces nos encontramos en una situación en la que no sabemos si estamos siendo un líder correcto, si estamos transmitiendo un mensaje correctamente, cómo nos están percibiendo nuestros equipos o otros líderes. ¿Y qué suele pasar en este mundo de la configuración del liderazgo, por decirlo así? Es que a veces tomamos como referencia otros estilos de liderazgo y nos fijamos mucho en nuestro primer líder o en nuestro líder actual, ¿no? Si ese es el líder que no se equivoca, o ese es el líder que es duro, o es un líder que es mucho más de acobijarte y de la emoción, y vamos adaptando un estilo de liderazgo en base a ellos. ¿Y qué cosa no hacemos? No definimos y armamos nuestro estilo de liderazgo en base a nuestra autenticidad, a lo que somos, a nuestras habilidades, a nuestra raíz, a nuestro corazón, a cómo nosotros somos como humanos. Entonces, como esto es algo que suele pasar y nos ha pasado también a nosotras, en este episodio vamos a conversar de cómo nos sentimos hoy en día, si ya tenemos un estilo de liderazgo identificado, cuáles son los estilos de liderazgo, cuáles son los miedos, retos y herramientas para poder definir un estilo de liderazgo, como les decía, basado en la autenticidad. Así que para arrancar, tengo un par de preguntas para ustedes. Y la primera con la que partiría es si ustedes tenían, o sea, quiero que recuerden sus inicios hace poco. ¿Ustedes sabían qué era liderar? O sea, tenían un concepto, y ya ahora comparándolo con sus años de experiencia, ¿creen que el concepto que tenían cuando salieron de la universidad de qué era liderar un equipo ahora es el mismo? ¿Cómo lo ven? De mi parte, siento que más o menos, porque estudié administración y siento que ahí se habla muchísimo de liderar, de ser el jefe, de no sé qué, pero creo que sí había como cierta confusión entre el término jefe y líder. Ven que está esto de que el jefe es el que manda y no sé qué, y el líder es el que lleva, bla, bla, bla. Siento que no quedaba del todo claro, y aunque quedara un poco claro en algunas materias y etcétera, creo que no se quedaba corto. O sea, se quedaba corto en el sentido de que sean, claro, líder es el que la gente sigue por naturaleza, por así decirlo, pero creo que no se hablaba de toda la responsabilidad o como todo el background de lo que significa ser líder, ¿no? Creo que tenía una idea, pero como el concepto general lo aprendí ya como sobre la marcha. En mi caso, si yo me remonto como a cuando terminé la carrera, no, o sea, yo sí tenía la imagen del jefe, ¿no? O sea, de esto que decía André, de puestos ya como, digamos, que tienes a cargo equipos y todo, es como un jefe y además mi primer trabajo sí tenía un jefe muy en ese estilo, ¿no? De ser jefe y no líder. Entonces, digamos que ya fue como en el paso de distintos lugares, de distintas experiencias, que ya fue como cambiando, ¿no? Mi percepción tenía de esto, pero sí, para mí era como el jefe, el que ordena, el que manda, el que solo pide y ya, ¿no? O sea, para mí era un poco esa visión en ese momento. Yo también comparto con Andre que sí tenía como claro y como el tema de
que el líder es el que nos lleva a los equipos a un objetivo, pero como que siempre lo vi más jerárquicamente y cuando empecé a trabajar fue que me di cuenta de líder no era necesariamente el que tenía la posición, sino que podías liderar desde otra, desde, sí, como desde otra butaca. Y bueno, ahí siento que fue que empezó como más mi despertar sobre ser alguien más que pueda influir en las personas. Ajá. Eso que dice Sani es algo que a mí me hace mucho sentido y creo que es una forma mucho más real de ver el liderazgo, ¿no? Ver el liderazgo como una persona que te va a influenciar. Puede ser que haya líderes que te influencien positivamente o negativamente dependiendo el escenario donde estás liderando, pero creo que partimos de una primera premisa de que veamos el liderazgo como una persona que tiene influencia, no jerarquía, sino una persona que tiene influencia, ¿no? Tiene influencia sobre otros, ya sea sobre tu hijo, tu hermano, tu novio, tu equipo, desligarnos un poco del tema jerárquico, ¿no? Si yo respondo también a esta pregunta, para mí liderar siempre fue alguien que sabía todo, ¿no? Con mucha experiencia y una persona cero cercana. Yo no veía a un líder como ya con los años de experiencia me he dado cuenta de que los líderes ahora y quizás en este mundo que vivimos mucho más flexible y demás, son personas cercanas que te pueden mostrar sus emociones, sus sentimientos, pero sí, para mí también yo tenía un concepto de una persona seria, que es parte de los estereotipos, que es lo que quiero traer a esta segunda parte de la introducción. Pero para mí, si un líder era una persona seria, con mucho conocimiento, que sabía todo y que no tenía, no opción, pero no se equivocaba, ¿no? Y que ya con los años me di cuenta que no es así, que luego hablaré y hablaremos de cómo es el líder o esta persona que influencia hoy en día, ¿no? Pero entonces, hablando de eso, quiero también traer aquí los puntos de los estereotipos. O sea, ya hablamos de si teníamos o no teníamos una definición de qué era liderazgo, pero ahora quiero que hablemos de estos estereotipos. O sea, si a ustedes les ha tocado líderes en cierto perfil o en cierta forma de liderar, cómo lo percibían, o sea, de sus primeros inicios, ¿no? Siento que yo he tenido un poco la fortuna de que me han tocado líderes con estilos similares, a excepción creo que de una ocasión, pero líderes como muy... a ver, voy a decir más sus características porque todavía no logro identificar qué estilo de liderazgo tenían, pero cero micromanagers, ya sabes, o sea, eran como muy de, tú estás ahí, vas, ¿no? Eso obviamente a mí me ayudó a desarrollar skills de resolver, de encontrar la forma, etcétera. Creo que como muy relajados, o sea, nunca con esta exigencia de, ay, no, es que tienes que hacer esto o sea, no malhumorados, me explico, como creo que como muy, muy humanos en ese sentido, o sea, como me permitían mis libertades. Creo que fue hasta la experiencia en la que trabajamos juntas que conocí un liderazgo como mucho más humano, o sea, como mucho más preocupado por las personas y creo que fue ahí donde yo me identifiqué un poco más. Y después, justito después de ese liderazgo, tuve uno totalmente diferente. Ahí sí, ese es como esa excepción que les digo que me ha tocado, como mucho más de que jerárquico, ¿no? De yo tengo esta posición y se hace un poco lo que yo digo y entonces te exijo un horario y te exijo ciertas cosas y no me preocupo tanto por lo que pasa por ti, sino me preocupo simplemente porque cumplas con lo que se supone que tienes que hacer. Y ojo que tampoco fue del todo negativo, creo que aprendí también cosas importantes de ahí y creo que el ver ambas formas de liderar me ayudó como a sacar lo mejor de ambas o a detectar lo que a mí me hacía sentido de ambas formas y adoptar lo que creía yo que era mejor. En mi caso, o sea, bueno, estoy como repasando mentalmente, ¿no? O sea, este que les decía hace rato, ¿no? Mi primer jefe después de la carrera fue así como el jefe que manda, con esta idea, pero creo que, o sea, yo sí lo he vivido mucho en que los jefes hombres que he tenido, que son tres, han sido así. O sea, te pido, o sea, como que no tan humanos, no tan cercanos, ¿no? Es como, te pido, lo que tienes que cumplir y ya, ¿no? O sea, como que una relación muy así. Sin embargo, las mujeres que he tenido como jefas, como líderes,
ha sido totalmente lo opuesto, ¿no? Han sido como súper cercanas, súper humanas, esto que decía Andro, o sea, sí era como, o sea, antes de que seas no sé, mi subordinada, por ejemplo, eres una persona y entonces te pregunto cómo te fue y cómo estuvo tu día y me preocupo por ti y así, ¿no? Me han tocado varias en ese estilo y, o sea, no sé si tenga que ver algo con género, de género, ¿no? En mi experiencia, por lo que yo he vivido, yo pensaría que sí, porque hasta ahora no me ha tocado un jefe hombre que sea así de humano, ¿no? O sea, digo, lo pongo en tela de juicio porque a lo mejor sí existen, solo no tengo la fortuna de encontrármelos, pero sí creo que sí he aprendido mucho, o sea, sí me han ido como marcando y creo que sobre todo, o sea, para mí fue un momento como muy, no, como, ¿qué está pasando? ¿No? Cuando cambié de un jefe así súper fuerte o súper como, sí, que te pido cosas y todo, cuando pasé a una jefa que es la jefa más humana en todo el sentido que tenía, o sea, que fue una jefa así como el corazón súper noble y todo, o sea, sí fue como, ¿qué onda? ¿No? No sé, creo que así ha sido un poco como mi experiencia. Quiero sumar ahí súper rápido a lo que dijo Ivo, porque no me había puesto a pensar eso. En mi experiencia que dije, me ha tocado líderes como bien buena onda y relajados, o sea, son mujeres, o sea, he tenido solo un líder hombre que tuvo ese estilo, pero de ahí el resto han sido mujeres, solo he tenido 2 líderes hombres más y justo ellos son con los que quizás no compaginaba yo tanto. Entonces creo que existen, Ivo, pero justo sí creo que puede haber algo ahí que no hace sentido. Yo me voy a atrever a preguntarles las edades, no lo digan, pero piénsenlo, las edades de sus jefes, porque yo siento que es un tema más generacional, pero, o sea, piénsenlo, no solamente. Según estudios de Great Place to Work de a nivel LATAM, sí hemos tenido como un estilo de liderazgo que ha permeado mucho, que es el directivo jerárquico y que sigue presente en muchas organizaciones, aunque más tradicionales. Y es este estilo por lo regular masculino, pero que pertenece a una edad más boomer, bueno, no boomer, sino más X, entre boomers y X todavía. Y bueno, de los otros, que son las que ahorita están entrando en las generaciones X y millennials, son los transformacionales que inspiran y movilizan y los colaborativos que escuchan y empoderan. Pero sí es una realidad que todavía estamos un 35% en directivos jerárquicos. Eso que has dicho, Ani, es súper importante porque yo les traía a la mesa el tema de cuáles son estos estereotipos de liderazgo, que si igual para los que nos escuchan ponen en TikTok o en Google, les van a salir miles de estereotipos, ¿no? O el jefe que es más gruñón, o la jefa que nunca se quiebra, o el que está disponible para todo, o el que te dice no me traigas problemas, para eso estás tú, solucionalo. O sea, van a ver según de las experiencias, pero como dice Ani, ¿no? ¿Será que es un tema generacional? ¿O será que no son estereotipos, sino también la personalidad? Porque una cosa es la persona que te lidera o que te influencia y tú. Ambos tenemos personalidades distintas. De repente puedes hacer match con un tipo de personalidad porque hay una afinidad distinta y puede parecerte ese tipo de líder mejor o peor, pero quería traerles como concepto y esto les va a servir muchísimo también como punto de partida para identificar cuál es la personalidad que tenemos, cuáles son los tipos de personalidad que tienen las personas que los están liderando o a los que van a liderar. Y yo lo veo como un punto de partida esencial para luego ir identificando cuál es tu estilo de liderazgo. Lo vamos a dejar en los links, pero esta es una metodología que se llama DISC, que es DISC. ¿Y qué hace esta metodología? Es una matriz y te va a poner distintos perfiles según tu influencia, según tu perfil. Si eres una persona mucho más dominante, si eres una persona mucho más introvertida, extrovertida. Y en base a este perfil,
lo que podemos nosotros hacer es, uno, identificar en qué parte de la matriz nos encontramos, si somos una, no sé, somos una persona mucho más motivada, por ejemplo, por la fuerza, por el reconocimiento, por las reglas, procedimientos, indicadores, no sé. Y una vez que nosotros identificamos qué perfil tenemos, podemos saber cuál es nuestra personalidad, que a veces no tenemos claro cuál es nuestra personalidad, y luego también saber o identificar cuál es el perfil de las personas del equipo que queremos liderar. Como les digo, esto como punto importante para que nos quitemos estos estereotipos de qué tipo de líder hay o qué equipos y vayamos un poco más a la teoría y lo que dicen estas matrices que para algo existen, ¿no? No sé si ustedes ya las habían utilizado, sabían que existen estas matrices de personalidad, las usan hoy en día. No, creo que sí sabía que existían, pero tal cual nunca he usado una. Lo que he usado son más como los test de liderazgo, pero matriz no. Ok, perfecto, chicas. Entonces, otra pregunta que les traigo aquí para seguir avanzando con el tema es, por ahí, Andrea, tú comentabas que habías tenido varios, o bueno, Ivo también, varios tipos de líderes. Yo quería saber, ¿ustedes consideran que tienen un estilo de liderazgo identificado hoy en día? Yo hoy en día creo sí, aunque también considero que es algo que va cambiando, o sea, que vas desarrollando y que, o sea, dependiendo de mil cosas, lo vas adaptando y lo vas cambiando y vas... Hoy yo, por ejemplo, creo que tiendo mucho más a un liderazgo muy humano, o sea, en el que obviamente sí pienso en los objetivos, en lo que tenemos que lograr y todo, pero antes de eso somos personas. Y si como personas no estamos bien, no podemos, ¿no? Entonces, para mí es como algo muy importante en este momento, ¿no? No sé, en 5 o 20 años cómo voy a ser, pero hoy creo que me considero un poco más en ese estilo. Yo no sé si le podría poner un nombre así de enfocado a esto, hecho esto. Sé las cosas que me gustan hacer o con las que me siento cómoda. Creo que coincido un poco con Ivo con la parte humana, o sea, sí me gusta preocuparme por la persona, o sea, estás bien, ver si tiene algún problema que posiblemente esté afectando el resultado, su trabajo, etcétera. Pero sí soy muy consciente de que me gusta dejar que resuelvan. O sea, no me gusta la gente que llega y de que, ay, es que no sé qué hacer, o pasó esto y no hice nada al respecto. O sea, sí sé que hago mucho que las personas hagan. ¿Me explico? No sé a eso cómo se le pueda llamar, pero sé que es algo que hago mucho, que intento hacer mucho con mis equipos. Como no resolver yo, sino como ayudarles a que resuelvan ellos. Quizás va por la parte también de empoderarlos, ¿no? O sea, de que demuestren de que sí lo pueden hacer. Y Ani, ¿tú sientes que tienes un liderazgo identificado hoy en día? Siento que soy como mi personalidad y siento que sí también como me preocupo mucho por las personas en el aspecto de que si está bien, si está cómodo, si está a gusto con lo que está haciendo, va a hacer las cosas muy bien. O sea, si tiene ese reto, también, o sea, pero una persona desmotivada, siento que te tumba el evento muy fuerte. Entonces sí creo que me preocupo mucho por eso. Y otra cosa que también, y siento que el tema de las personas también, o sea, lo noto mucho porque yo siento que siempre estoy viendo para arriba y para abajo y para los lados, como que estar bien con el resto tanto de mis compañeros como de entender a mis jefes y como hablar el mismo idioma y como, sí, como de conocer mucho a la persona para conocer sus drivers, para ver qué es lo que hace que esta persona se motive, qué es lo que hace que se inspire y qué es lo que de plano no. Y con esas personas lo que hago es barreras, ¿no? De que limito mi comunicación o como que lo hago más formal y cosas así. Me gusta eso que dijo Ani, porque siento que además de entender cuáles son sus drivers y qué cosas no, lo hablamos en el episodio anterior justo de entender cómo aprende la persona o cómo entiende mejor. O sea, yo sí he sentido y hablando un poco de la relación también cuando yo he tenido líderes y cómo me he entendido mejor, es cuando pensamos un poco similar, ¿no? Yo también igual que Ani soy muy visual
y, o sea, me queda clarísimo que la persona de mi equipo con la que mejor mancuerna he hecho también era visual, ¿no? Entonces me facilitaba muchísimo poder explicar, alinear, o sea, pensaba un poco como yo pensaba, ¿no? En el mismo como esquema o concepto, y quizás las que me han costado un poquito más de trabajo son las que no, y también creo que es importante entender, ok, cómo aprende esta persona y cómo le puedo ayudar en mi caso que les digo que promuevo mucho que resuelvan y así, cómo le puedo ayudar a que pueda resolver, no tanto explicándole en mi cuadrito de colores, sino como en la forma en cómo esa persona lo entiende un poco mejor. Claro que es, o sea, mucha empatía ahí con el equipo, que no sé si todas las personas tengan esa misma como importancia en el proceso de liderar. Yo les hacía la pregunta si ya tienen un liderazgo, un tipo de estilo de liderazgo identificado para ir hacia atrás, pensando en las personas que nos están escuchando hoy y que quieren encontrar su propio estilo de liderazgo y están como, o sea, están en ese momento en el que estás en una reunión y te toca sacar a tu equipo adelante y todavía no se sienten cómodos con el liderazgo que están siguiendo porque probablemente no venga de la autenticidad de esta persona. No sé si ustedes recuerdan, en este proceso de experiencia laboral que han tenido y de equipos, ya hoy en día tienen un estilo de liderazgo definido, ¿no? Pero ¿cómo ha sido el llegar ahí? O sea, ¿cuáles eran sus primeros miedos? No sé si recuerdan cuando recién empezaron un trabajo, qué pensaban, si era alguna duda, si tenían algunas preguntas. ¿Cómo llega una persona a encontrar su tipo de liderazgo en la vida? O sea, una persona que recién está empezando, ¿qué le dirían ustedes a su hermana menor? De repente, no tan menor, pero ya está entrando en este mundo corporativo y de oficina y le dan un reto de vas a liderar un equipo, que es como lo vemos. ¿Cómo hacemos eso? Yo le diría que observe, o sea, bueno, como que aprenda mucho de todas las personas, no nada más de los que son sus líderes, ¿no? Sino porque a veces tienes personas a lo mejor como que son tus pares, tal, pero tienen ciertas cosas o ciertas habilidades de liderazgo ya más desarrolladas. Entonces, para mí es como, o para mí fue mucho de observar y de ahí como que ir escogiendo, ¿sabes? O sea, como de, esto me gusta, esto lo hizo súper bien, o me gusta esta parte y entonces lo observaba más y todo, y entonces trataba de ir viendo cómo podía yo adoptar eso, ¿no? Y también viendo lo que no me gustaba, ¿no? O sea, si había comportamientos o cosas que no me gustaba, yo era como, ok, eso no me gusta, se ve mal o hace sentir mal o lo que sea, y entonces es como, yo no quiero ser así, ¿no? Y entonces también iba yo haciendo como mis propios filtros, justo ir como, o sea, yo siento, si me preguntan, yo siento que hoy soy como un collage de mis líderes, del tipo de líderes que tuve o que he tenido, ¿no? Que fui o hasta compañeros incluso, o personas de mi equipo también en algunos momentos, ¿no? Que fui viendo como, pues está bien padre, eso lo resolvió, me gusta cómo hace tal cosa y lo adaptó a mí. Y entonces ahí fui como poco a poco ya, digamos, como construyendo mi forma de liderazgo a partir de eso, ¿no? O sea, es lo que yo veo como ya en esta retrospectiva. Me encantó, coincido 100% con Ivo, creo que yo también lo definiría como un collage de cosas que me gustaron, que no. Observar me parece un gran consejo. Yo agregaría también observar no solo, bueno, a mí algo que me gusta mucho y que creo que en su momento cuando empecé me ayudó también de referencia, literalmente películas o programas o cosas así. O sea, yo me acuerdo un montón que al principio ubican esta serie de los que hacen pasteles súper realistas, que se llama Buddy Balastro, creo. ¿No? ¿Sí lo ubican? Un italiano. Bueno, es uno que salía en Discovery Home and Health. Ajá, que hacía pasteles súper realistas. O sea, yo me acuerdo que él al principio como que me llamó muchísimo la atención por su forma de trabajar y de llevar a su equipo. O sea, la serie trataba de un poco del detrás de cámaras, de cómo armaban y llevaban la pastelería y así. O sea, algo que me encantaba, entonces diría que también observen, o sea, si todavía no están en un contexto de trabajo o si quizás son amas de casas, pero al final lideran lo que es una casa, etcétera, pues recurran a esas otras referencias porque creo que también están muy buenas y también decir esto me hace sentido, esto no, y armar el collage. Y agregaría también, aparte de la observación, la paciencia.
porque creo que es un proceso, o sea, creo que la única forma de encontrar tu estilo y así es a través de la experiencia, porque creo que puedes tener la teoría de que, claro, existe el liderazgo jerárquico, el liderazgo tal, el liderazgo otro, pero yo creo que al final la experiencia, el vivirlo, el equivocarte, el que te salgan bien las cosas es lo que va a ir definiendo hacia dónde, ¿no? Porque yo creo que también es mucho de ser como compasivo contigo mismo y de decir, ok, aquí me equivoqué, esto no conectó conmigo, lo hice mal, no me hizo sentir bien, no lo vuelvo a repetir y en esto me fue genial, esto fue lo que hice para que saliera genial, ¿no? Entonces creo que es un proceso llegar a... Yo les preguntaría como qué es lo más importante para ti del proyecto que te acaban de dar. O sea, porque eso me ayudaría o le ayudaría a esa persona a identificar hacia dónde, o sea, qué es lo que va a perseguir, cuál es su driver. Si lo más importante va a ser llegar al resultado, como que ahí le preguntaría un poco más por qué. O sea, ¿qué va a significar esto en tu vida o en tu carrera profesional o algo así? Para que también tenga la estructura clara de, primero, cuáles son sus drivers, que era lo que yo decía al principio que es relevante, porque eso es lo que vas a estar persiguiendo. Y si eso vas a perseguir, el resto se puede llegar a minimizar. Entonces, ¿cómo lo equilibras para que no se vuelva como un líder tan autoritario o un líder que solo piensa en la data o un líder que solo piensa en las personas? Porque también eso es muy peligroso. O sea, hay como una fina línea entre que me preocupo mucho más por la persona versus, o sea, no estás orientando bien a esa persona, ¿no? O sea, cuando solamente te preocupas por la emocionalidad y dejas de lado el resultado, ahí es como que no, amigos, o sea, sí, pero no tanto. Entonces, creo que eso, el saber qué es lo más importante, le ayudaría muchísimo a ir identificando su estilo de liderazgo. Ani, me encanta, por eso eres mi gurú de la vida profesional. Que siento que si yo hubiera llegado a ti con un poco de caos y me hicieras esa pregunta, o sea, luego sentí claro. Ah. Me encantó. Y yo, consulta Sí, 222. tomando eso que dices, André, quizás es porque venimos pensando en qué van a decir de mí o quiero quedar como un buen líder. O sea, estamos pensando en cumplir las expectativas de los demás y no estamos viendo nuestra meta real o lo que nos importa, ¿no? Entonces creo que redireccionar, recalcular y enfocarte en qué es lo importante para ti ahorita, independientemente de lo que diga la gente, ¿no? Yo resumo entonces un poco porque como dicen, la teoría está, podemos buscar en las redes qué dicen los expertos para poder ser un buen líder, pero de la experiencia que nosotras tenemos. Entonces, número uno, me gustó lo que dijo Ivo, que es el tema de observar, ¿no? Observar y no solamente hacia tu líder, sino hacia abajo, porque hay personas que pueden estar en tu misma posición o en una posición menor que por un tema de edad, de generación, de lo que hayan vivido, te puedan enriquecer también y ayudar a formar ese estilo de liderazgo. O sea, no dejemos de mirar a nuestro alrededor. Lo segundo que me gustó mucho como consejo que a mí me hubiera gustado que me den es un proceso, ¿no? Y creo que lo tocábamos en el episodio anterior también. El definir tu personalidad como líder o tu estilo de liderazgo no va a pasar de la noche a la mañana. No se ve afectado por el cuánto ganas, por el sueldo que tienes, por la cantidad de empresas en donde has trabajado, sino es un proceso también de evolución y desarrollo como persona. Como decía André, creo, va cambiando tu estilo de liderazgo según también la situación que te encuentres, el contexto y demás. Entonces, como segundo punto, llevémonos eso, que el definir el estilo de liderazgo es un proceso y va a ir ligado de la evolución. Lo tercero que me encantó es las películas, los libros, las series. O sea, hay tanto contenido ahorita donde podemos sentarnos a ver, a aprender de esto. Ay, o sea, hay contenido de estos CSI, Grey's Anatomy, o sea, donde hay personas líderes tomando decisiones importantes y muchas otras series más que si nos sentamos no solamente como para verlo como, ay, voy a
pasar mi fin de semana, sino voy a analizar el perfil de esta persona y yo quiero ser como esta persona, ¿no? Lo otro que decía Ani, el tema de el foco hacia dónde vamos y qué es lo importante. Y lo que yo agregaría como este kit para armar nuestro perfil de liderazgo es no tengamos miedo al error o al que dirán, porque yo creo que esa es una de las cosas que en mi caso siempre he tenido como el que dirán, el que voy a decir, el si lo digo bien, el ay, soné muy suave, ay, no estoy sonando muy dura, ay, qué mala que es. Entonces esas cosas te carcomen y te nublan, ¿no? Entonces creo que adicionalmente de la teoría y las herramientas, estos son 5 o 6 consejos súper valiosos para comenzar a desarrollar este camino de liderazgo. Sumaría también a este kit la parte de también lograr ser o flexibles o adaptativas también, porque como mencionaba un poquito Andrea hace rato, o sea, hay situaciones o contextos en los que a lo mejor, no sé si tú tienes tu estilo de liderazgo un poco, que a lo mejor no eres tan duro, ¿no? Tan dura, pero va a haber una circunstancia, un momento en que no te va a quedar de otra más que en ese momento, que no sea tu estilo de liderazgo como natural, vas a tener que serlo, ¿no? Porque las circunstancias te lo están pidiendo y entonces es como, ok, hoy me va a tocar ser así, tengo que ser así porque si no, todo se va a romper, ¿no? O sea, un poco. Y entonces, pero no quiere decir que toda la vida vas a ser, ya te vas a quedar con este tipo de liderazgo, ¿no? A lo mejor por un momento tienes que ser así, das la vuelta y pasa, ¿no? Pero creo que también debe de quedar un espacio como para poder como adaptarnos también a las necesidades pues de los proyectos, de los equipos. Y eso creo que llega a ser hasta rico en algún momento. O sea, a mí me ha pasado en algún momento que he tenido que ser un poco más dura de lo que yo suelo ser por alguna situación. Y es como, igual, regreso a los episodios anteriores donde André daba su consejo de te miras al espejo y te crees lo que vas a decir o vas a salir a hacer. Y vas a ser esa jefa que te toca ser jefa y poner orden. Y una vez que lo haces, sales de ese papel y es como, check, lo hice, ¿no? O sea, puedo ser versátil o camaleónica y puedo ser una jefa muy cercana y buena y todo lo que quieras, pero cuando pasa un momento en el que hay que tomar tu posición de influencia más dura, toca hacerlo, ¿no? Y que creo que también, o sea, puede haber un malentendimiento de que el ser duro o ser más como, ¿cómo se puede decir? Como llamar la atención o dar feedback o poner límites es sinónimo de ser grosero, de chalala. Y creo que no, o sea, creo que incluso puedes tener ese estilo de liderazgo desde la autenticidad, ¿sabes? Es como, ok, mi autenticidad es darte este feedback, pero dártelo bien, no gritándote, ¿no? Entonces creo que también es parte como de reconocer que no para ser duro tienes que ser grosero y etcétera, sino como que desde tu comodidad, desde lo que tú eres, puedes tener ese estilo de liderazgo también. Y para reforzar lo que dice André, de hecho, hay un estudio de Gallup que dice que los equipos liderados por personas que practican el estilo auténtico y empático son un 23% más productivos. Entonces, y además tienen una mejor retención, o sea, permanecen en los equipos y evolucionan. Entonces, no es algo que nosotros sintamos, es algo que está comprobado y seguramente si lo llevamos a la práctica, en cuál fue el equipo en el que más estuvieron felices o a gusto o incluso en el que más crecieron. ¿Quién estaba al frente de ese equipo? O no, o el evento, o sea, o la situación totalmente distinta, cuando tuviste un líder que no te permitió esa flexibilidad y apertura y que en verdad llega un momento en el que ya no puedes, o sea, ya no puedes avanzar, te sientes como, no, ¿hacia dónde voy si no me dejan, no? De hecho, es súper importante esta persona de influencia, ¿no? O sea, yo creo que sí los roles de influencia o de liderazgo son importantísimos, independientemente que lideres a 1 o a 100 personas, son importantes realmente. O sea, sí hay un impacto real en el equipo, en el trabajo, como dice Annie, en la productividad. O sea, no dejemos el tema de liderazgo y conocernos
como algo más, ¿no? Es algo clave para el desarrollo del área y del logro de los objetivos. Entonces, para seguir con el episodio, hemos traído también, y se los vamos a dejar en los links de las descripciones, 3 herramientas que nos pueden ayudar o encaminar en identificar este estilo de liderazgo que nosotros tenemos o queremos armar. El primero es un test de Goleman, que es un psicólogo bastante conocido a nivel internacional, que habla Daniel Goleman, no solamente de temas de emoción, sino de personalidad. Y él tiene un test de estilo de liderazgos, que son los 6 estilos de liderazgo basados en temas emocionales. O sea, aquí habla si eres un líder mucho más autoritario, más democrático, más afiliativo. Como hemos repetido en el episodio, esto es la teoría. Nos va a ayudar a complementar lo que venimos diciendo, o a identificar según estos test en qué estilo de liderazgo podrían ir encajando. Luego tenemos el otro, Andrés, si quieres te lo dejo a ti. Hay otro test que yo realicé en un par de sesiones de coaching que tuve, que es de Bloom, y es justo identificar cuál es el estilo de liderazgo predominante, lo cual me gusta porque quiere decir que, o sea, no te encasilla en solo eres esto, sino como puede ser todos estos, pero este es el que está un poquito más destacado, ¿no? Entonces, este lo divide en 4 tipos diferentes de liderazgo, que es el analítico, el orientado a resultados, el orientado a personas y el de pensamiento. Entonces, creo que también es una gran herramienta para entender un poco hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde te estás inclinando un poquito más. Y para cerrar, tenemos la tercera herramienta, que es una herramienta que nosotras hemos desarrollado, es una guía que estamos ya probablemente esté lanzada para este episodio. Vamos a dejar el link también ahí. Y esta guía nos va a permitir identificar cuál es nuestra personalidad, qué cosas buenas, malas, como que meternos un poquito y husmear en la personalidad que nosotros tenemos para arrancar con este entendimiento y conocimiento y poder armar o definir nuestro estilo de liderazgo. Entonces, todo eso lo van a encontrar en la descripción del video. Descárguenlo, compártanlo y déjennos sus comentarios de cómo les ha ido también con la herramienta que hemos desarrollado para ustedes. Y ahora, chicas, luego de haber tenido este episodio, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? ¿Qué le decimos a la gente que está todavía incómoda con su forma de liderar o que está aprendiendo o empezando en esta ruta o camino? Yo creo que me quedaría con la parte de explorar, observar, aprender, o sea, como lo más que puedas exponerte a diferentes tipos de liderazgo estaría mejor desde mi experiencia para, como decía Ivo, como adoptar lo que te haga sentido, que seas paciente, es un proceso, es una evolución, nada es estático y podemos tener un estilo, pero mañana otro. Y también hoy mismo puedo tener varios, dependiendo la situación y dependiendo las personas con las que interactúe. Así que sí, flexibilidad y exploración. Yo les diría que 2 cosas. Una, que encuentres un modelo que te inspire, o sea, alguien en quien tú digas, esa persona es súper crack y a mí me gustaría inspirarme en ella, ya sea alguien conocido o alguien de tu entorno o alguien de tu familia, de tus amigos, de quien tú quieras, no importa. Y lo segundo es que siempre te apegues a tus valores, porque a lo mejor esa persona es súper crack y eso, pero hay algo que no crashea con tu o que no hace clic con tu filosofía de vida, entonces eso también es súper relevante. Al final de cuentas, no se trata de que tú te mutiles para ser el líder que necesitas, o sea, justo lo platicábamos en el episodio, o sea, tu liderazgo, cual sea que sea, tiene que ser auténtico. Y si tú estás jugando a ser otra persona, ahí se va a perder esa autenticidad. Entonces, busca que haga match esa persona con tu filosofía y estilo de vida y no te traiciones, porque créeme que eso puede salir muy, muy mal. Yo les diría también como que utilicen también el feedback, o sea, pidan feedback también, que también es algo muy valioso sobre todo cuando estás empezando. Digo, creo que en todos los momentos siempre es una herramienta que debe de estar presente, pero también pide feedback o sea, en todos los niveles, ¿no? A tus jefes, a tus pares, si ya tienes a alguien a cargo, también, o sea, oye, ¿cómo ves? ¿Cómo ves mi desempeño? ¿Qué te parece? O sea, creo que es algo que también
te va a decir mucho de ti, de cómo te están percibiendo y viendo los demás. Y de ahí justo haces este cruce con lo que decía Ani, ok, lo que te dicen los demás de cómo te ven, hace sentido con lo que tú quieres, con lo que tú, con tus valores, con lo que tú sientes, no sé, se va como amarrando más y vas teniendo más hilo de dónde irte construyendo tu propia versión. Me encanta. ¿Cuánto hubiera querido que tener esta conversación con ustedes en mi pasado y que me digan estas guías, ¿no? Porque sí, no es un proceso fácil como ninguno. Yo cerraría con que confiemos en que tenemos un líder en nuestro interior. Simplemente hay que hacerlo florecer. Y va a florecer con las experiencias, con el tiempo, con los aprendizajes. Lo único importante que les diría es no tengamos miedo por querer encajar en los moldes correctos que dice la sociedad o dice tu cultura laboral de lo que debe hacer o no un líder, porque estos miedos nos empiezan a limitar al no encajar, a no ser perfecto, a no decir lo correcto, y esa esencia que tenemos de liderazgo se ve apagada. A tener un poco de paciencia, a saber que es un proceso y no hay un liderazgo perfecto y no hay una fórmula mágica tampoco. Así que nada, chicas, muchas gracias por el episodio de hoy. Creo que va a servir un montón para todos los que estamos buscando esa esencia en nuestro liderazgo. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos en TikTok. Y no se olviden de estar atentos al lanzamiento de nuestra guía para que puedan encontrar su esencia en el liderazgo en las próximas semanas. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Clau. Gracias, bye.